¿Alguna vez has sentido un vacío tan profundo que ni el amor de alguien logra llenarlo? Intentaste distraerte, buscaste compañía, llenaste tus días con conversaciones, redes sociales, relaciones, trabajo, pero cuando llega la noche, el silencio vuelve a hablar. Y entonces entiendes algo doloroso. El problema no era la falta de personas, era la ausencia de propósito. Hoy descubrirás por qué hay heridas emocionales que ningún ser humano puede sanar completamente, y cómo Dios puede llenar el alma con algo mucho más grande que una simple emoción pasajera. Porque quizá el vacío que sientes no es abandono, quizá es el llamado de Dios despertando dentro de ti. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29, 11. Y hoy, esta palabra puede cambiar tu vida. Vivimos en una generación rodeada de gente, pero vacía por dentro. Nunca hubo tantas formas de comunicarse, y jamás hubo tanta soledad emocional. Muchos creen que el vacío se llena encontrando a la persona correcta, pero pasan los años y descubren que incluso estando acompañados, siguen sintiéndose incompletos. Porque el alma humana no fue diseñada para depender emocionalmente de otro ser humano como su fuente absoluta. Dios jamás creó a una persona para convertirse en tu salvador emocional. Y aquí comienza uno de los mayores problemas modernos. Confundimos amor con dependencia. Creemos que alguien vendrá a arreglar lo que solo Dios puede restaurar. Entonces, ponemos sobre otros una carga imposible. Hazme feliz, llena mi vacío, sana mis heridas. Pero ningún ser humano tiene el poder de ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Hay personas que cambian constantemente de relación, no porque amen profundamente, sino porque le tienen miedo al silencio, porque cuando están solos, aparecen sus heridas, y el ruido emocional se convierte en una forma de escapar de sí mismos. Muchos hoy no buscan amor, buscan anestesia emocional. Por eso se aferran a personas incorrectas, por eso toleran humillaciones, por eso mendigan atención, no porque no tengan valor, sino porque olvidaron quién les dio identidad. El enemigo sabe algo. Una persona vacía espiritualmente hará cualquier cosa por sentirse amada. Y ahí comienzan las relaciones tóxicas, la dependencia emocional y el sufrimiento silencioso. Pero Dios no quiere que vivas esclavizado emocionalmente a nadie. Dios quiere que descubras que tu valor no depende de quién se queda, sino de aquel que nunca se fue. Jeremías 29:11 fue escrito para personas que se sentían perdidas. Israel estaba viviendo momentos oscuros. Habían perdido estabilidad. Habían perdido dirección. Muchos sentían que Dios los había abandonado. Y en medio de ese caos, Dios habla. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¡Qué impresionante! Aunque ellos no entendían su presente, Dios ya conocía su futuro. Aunque ellos veían ruinas, Dios veía propósito. Y eso mismo ocurre contigo. Tal vez hoy no entiendes por qué te rompieron el corazón. Tal vez no comprendes por qué ciertas personas se alejaron. Tal vez estás cansado emocionalmente. Pero Dios sigue teniendo pensamientos de paz sobre tu vida. Tu dolor no canceló tu propósito. Existe un vacío que solo aparece cuando el alma se desconecta de su propósito divino. Puedes tener dinero y sentirte vacío. Puedes tener pareja y sentirte vacío. Puedes tener fama y sentirte vacío. Porque el propósito no se reemplaza con placer. La sociedad moderna enseña, haz lo que te haga sentir bien. Pero Dios enseña algo más profundo. Vive para aquello para lo que fuiste creado. Y hay una diferencia enorme, porque las emociones cambian, pero el propósito permanece. El problema es que muchas personas están intentando llenar una necesidad espiritual con soluciones emocionales, y eso jamás funcionará. Jesús habló de esta realidad cuando dijo, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Juan 4:14. La mujer samaritana buscaba amor en relaciones. Intentaba llenar vacíos afectivos, pero seguía rota por dentro, hasta que encontró a Cristo.
Porque cuando Dios entra en el corazón, deja de existir esa desesperación constante por ser completado por otros. No significa que no necesitemos amor humano. Significa que el amor humano no puede convertirse en nuestro Dios. Y esta verdad puede liberar a muchos hoy. Hay personas que perdieron su identidad intentando ser suficientes para otros. Cambian su personalidad, cambian sus sueños, cambian su esencia, todo por miedo a quedarse solos. Pero escucha esto, la soledad temporal jamás será tan destructiva como perderte a ti mismo. Dios no te creó para vivir dependiendo de la aprobación humana. Tu propósito es más grande que tu necesidad de aceptación. Y cuando descubres eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a dejar de perseguir personas y comienzas a perseguir tu llamado. El enemigo intenta mantener a las personas distraídas emocionalmente para alejarlas de su propósito espiritual, porque una persona enfocada en sanar es peligrosa para el reino de las tinieblas. Por eso hay tanta ansiedad, tanta confusión, tanta dependencia emocional. Vivimos en tiempos donde muchos conocen el placer, pero no conocen la paz. Y la paz no se encuentra en una relación. La paz se encuentra en la presencia de Dios. Filipenses 4:7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». A veces Dios permite ciertas decepciones para mostrarte que estabas construyendo tu vida sobre personas y no sobre Él. Duele, claro que duele, pero algunas despedidas son necesarias para despertar espiritualmente. Hay relaciones que terminan porque estaban alimentando tu vacío, pero destruyendo tu destino. Y aunque no lo entiendas ahora, Dios puede usar incluso tu dolor para redirigir tu vida. Porque cuando todo se rompe, muchas veces ahí comienza la verdadera transformación. Quizá hoy estás cansado emocionalmente. Tal vez sonríes por fuera, pero por dentro te sientes vacío. Y llevas tanto tiempo intentando llenarte con personas que olvidaste buscar a Dios. Pero escucha esto con atención. El propósito sana lugares donde el entretenimiento jamás podrá llegar. Cuando comienzas a vivir para aquello que Dios diseñó para ti, el alma encuentra dirección. Y justamente ahí comienza el siguiente paso de esta historia. Porque ahora debemos entender algo aún más profundo. Cómo descubrir el propósito divino cuando el corazón ha sido herido tantas veces. Las heridas emocionales tienen una característica peligrosa. No siempre destruyen por fuera. Muchas veces destruyen en silencio. Hay personas que aprendieron a sonreír mientras se sienten vacías. Aprendieron a funcionar, pero no a sanar. Aprendieron a distraerse, pero no a encontrarse. Y el problema es que cuando una herida no sana correctamente, termina definiendo la manera en que vemos la vida. Algunos dejaron de confiar porque fueron traicionados. Otros dejaron de amar porque fueron abandonados. Y muchos comenzaron a creer la mentira de que no tienen valor porque alguien decidió irse. Pero escucha esto con atención. La salida de una persona no determina el valor de tu alma. Hay personas que se fueron de tu vida porque no tenían la capacidad de entender quién eras realmente. Y aunque dolió, Dios sigue viendo propósito donde tú solo ves cicatrices, porque el cielo jamás llamó fracaso a tu historia. El enemigo quiere que te identifiques con tu dolor. Eres rechazado, eres insuficiente, nadie se quedará contigo. Pero Dios dice algo diferente. Isaías 43:1 declara, «No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». ¡Qué poderoso es esto! Dios no te llama por tus heridas, te llama por tu identidad. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esto. Tu valor no disminuye porque otros no supieron apreciarte. El problema es que vivimos en una generación que busca identidad en la aprobación digital. Seguidores, mensajes, atención, validación constante. Pero mientras más dependemos de la aceptación humana, más frágil se vuelve nuestra estabilidad emocional. Porque la gente cambia, las emociones cambian, las opiniones cambian, pero Dios permanece.
Y cuando una persona construye su identidad sobre algo eterno, deja de romperse por cada rechazo temporal. Por eso el propósito divino es tan importante, porque el propósito no solo te da dirección, también te devuelve identidad. Y justamente aquí comienza una de las transformaciones más profundas del alma, porque cuando descubres quién eres delante de Dios, el vacío emocional comienza a perder poder sobre ti. El rey David entendió esta verdad en medio de temporadas oscuras. David fue rechazado por su propia familia, fue perseguido por Saúl, fue traicionado por personas cercanas, y aún así, nunca permitió que el rechazo definiera su destino. Imagínate esto por un momento. David había sido escogido por Dios para ser rey, pero durante años vivió escondido en cuevas. ¡Qué contradicción tan grande! Tenía un llamado, pero parecía olvidado. Tenía propósito, pero estaba rodeado de dolor. Y así se sienten muchas personas hoy. Saben que nacieron para algo más, pero emocionalmente están agotados, porque una cosa es existir y otra muy diferente es vivir con propósito. David aprendió algo poderoso en el desierto. Cuando todos fallan, Dios sigue presente. Por eso escribió en Salmos 27:10, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá». ¡Qué declaración tan fuerte! David entendió que incluso si el amor humano desaparecía, el amor de Dios permanecía intacto, y eso cambia completamente la vida de una persona. Porque el vacío emocional se vuelve peligroso cuando creemos que nadie podrá sostenernos, pero Dios nunca abandona lo que Él mismo creó. Tal vez hoy sientes que nadie te entiende, tal vez has llorado en silencio, tal vez estás cansado de luchar emocionalmente, pero escucha esto. Dios no perdió el control de tu historia. Aunque la temporada sea difícil, tu propósito sigue vivo, y muchas veces el proceso que más duele es el mismo que más transforma. Porque Dios usa temporadas de soledad para construir profundidad espiritual. Usa el silencio para desarrollar carácter. Usa las heridas para despertar propósito. Y aunque no lo comprendas ahora, algún día entenderás que incluso el dolor estaba preparando algo mayor. La cultura moderna tiene miedo al silencio. Por eso las personas llenan cada espacio con ruido. Música todo el tiempo, pantallas todo el tiempo, distracciones constantes, porque el silencio confronta. En el silencio aparecen pensamientos que normalmente evitamos. Aparecen inseguridades, vacíos, preguntas profundas, y precisamente por eso muchas personas corren desesperadamente hacia relaciones equivocadas. No porque amen realmente, sino porque tienen miedo de enfrentarse a sí mismos. Pero Dios muchas veces trabaja en silencio. La Biblia dice que Elías esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego. Pero Dios apareció en un silbo apacible y delicado, y así obra muchas veces el Señor. No siempre en el ruido emocional, sino en la quietud del alma. El problema es que muchos quieren que alguien más cure una batalla interna que solo puede ser sanada espiritualmente. Por eso algunas relaciones fracasan, porque dos personas heridas, intentando salvarse mutuamente, terminan hundiéndose juntas. Y esto no significa que el amor sea malo. Significa que el amor humano no puede reemplazar la sanidad espiritual. Dios no quiere que dependas emocionalmente de alguien para sentirte completo. Quiere que descubras plenitud en Él, para después amar desde libertad y no desde necesidad. Porque cuando amas desde necesidad, sufres, pero cuando amas desde plenitud, construyes. Y esa diferencia puede cambiar toda una vida. Hay temporadas donde Dios permite separaciones que no entendemos. Personas que prometieron quedarse se van. Relaciones que parecían eternas terminan. Puertas que creíamos seguras se cierran. Y el corazón pregunta, ¿por qué? Pero muchas veces Dios está protegiéndote de destinos incorrectos. No toda pérdida es destrucción. Algunas pérdidas son dirección divina. José entendió esto después de años de sufrimiento. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, humillado, olvidado en prisión, y aún así, Dios seguía guiando su propósito. Imagínate cuántas veces José
Debió sentirse vacío emocionalmente. Cuántas noches preguntándose por qué estaba pasando todo aquello, pero lo impresionante es que Dios nunca dejó de trabajar, incluso cuando José no podía verlo, y eso mismo ocurre contigo. Hay procesos donde parece que nada tiene sentido, pero detrás del caos, Dios sigue escribiendo tu historia. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas, incluso las lágrimas, incluso las pérdidas, incluso las heridas. Dios puede transformar el dolor en propósito, y quizás las personas que se fueron nunca eran el destino final que Dios tenía para ti. El propósito divino produce algo que el placer jamás podrá producir: paz interior. Porque el placer es momentáneo, pero el propósito sostiene el alma incluso en tiempos difíciles. Por eso vemos personas con dinero, pero vacías, con fama, pero deprimidas, con reconocimiento, pero sin paz. Porque el alma humana fue creada para algo más profundo que simplemente sobrevivir emocionalmente. Fuimos creados para vivir conectados con Dios. Jesús lo explicó claramente cuando dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. ¿Y qué pregunta tan poderosa para esta generación? Muchos están ganando aprobación, pero perdiéndose a sí mismos. Ganando atención, pero perdiendo paz. Porque cuando una persona vive lejos de su propósito, tarde o temprano aparece el vacío. Y aquí está una de las verdades más importantes de este mensaje. El vacío emocional muchas veces no es señal de fracaso, sino evidencia de desconexión espiritual. El alma está gritando por algo eterno, y ningún entretenimiento podrá callar ese grito. Solo Dios puede hacerlo. Dios no te creó para vivir roto permanentemente. Sí, habrá procesos. Sí, habrá momentos difíciles, pero el dolor no fue diseñado para ser tu identidad eterna. Efesios 2:10 declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso significa que tu vida tiene intención divina. No naciste por accidente. No estás aquí por casualidad. Hay propósito dentro de ti, aunque hoy no puedas verlo completamente. Y quizá el enemigo intentó convencerte de que ya era demasiado tarde, demasiado roto, demasiado herido, demasiado vacío. Pero Dios sigue restaurando personas todos los días, sigue levantando corazones destruidos, sigue dando propósito a quienes perdieron dirección, porque Él es especialista en transformar ruinas en testimonios. Y tal vez esta temporada no era el final de tu historia, era el comienzo de tu despertar espiritual. Porque cuando finalmente entiendes que el vacío emocional no se llena con personas, sino con propósito divino, entonces algo cambia para siempre dentro de ti. Hay algo que pocas personas entienden. Muchas veces el propósito de Dios nace en medio del dolor más profundo. No en la comodidad, no en los momentos fáciles, sino en esas temporadas donde el alma siente que ya no puede más. Moisés descubrió su llamado después del desierto. José descubrió su propósito después de la traición. Job conoció una dimensión más profunda de Dios después de perderlo todo. Y quizá hoy estás viviendo una temporada que no entiendes, porque Dios está formando algo dentro de ti que todavía no puedes ver. El problema es que queremos respuestas inmediatas. Queremos sanar rápido, olvidar rápido, superar rápido. Pero Dios trabaja diferente. Dios no solamente quiere quitar tu dolor, quiere transformar tu corazón. Porque hay heridas que revelan áreas que necesitan ser restauradas espiritualmente. Y aquí aparece una verdad poderosa. El vacío emocional muchas veces se convierte en la puerta hacia el despertar espiritual. Porque cuando todo falla, cuando las personas decepcionan, cuando el alma se siente cansada, es ahí donde muchos finalmente vuelven sus ojos hacia Dios. Y quizás eso fue lo que necesitabas. No más distracciones, no más relaciones superficiales, no más máscaras emocionales, sino un encuentro real con el propósito para el cual naciste.
Hay personas escuchando este mensaje que llevan años sobreviviendo emocionalmente, pero nunca han vivido verdaderamente. Porque vivir no es simplemente respirar. Vivir es caminar en aquello para lo que Dios te creó. Y cuando descubres eso, incluso las heridas comienzan a tener sentido, porque entiendes que el proceso no vino para destruirte, vino para prepararte. Muchas personas esperan sentirse completamente sanas antes de acercarse a Dios, pero la Biblia demuestra exactamente lo contrario. Jesús siempre se acercó a los heridos, a los cansados, a los rechazados, a los quebrantados. Nunca pidió perfección para comenzar una transformación. Por eso Mateo 11:28 dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¡Qué hermosa invitación! Jesús no dice: «Ven cuando tengas todo resuelto». Dice: «Ven cansado, ven roto, ven herido», porque Dios no rechaza corazones sinceros. El problema es que muchas personas tienen miedo de quedarse solas con Dios, porque saben que en su presencia ya no podrán esconder lo que realmente sienten. Pero precisamente ahí comienza cuando dejamos de aparentar fuerza, cuando dejamos de fingir que todo está bien, cuando dejamos de buscar anestesia emocional en lugares equivocados, porque el mundo ofrece distracción, pero Dios ofrece transformación. Y existe una gran diferencia entre ambas cosas. La distracción solo adormece temporalmente el dolor, pero la presencia de Dios restaura profundamente el alma. Por eso algunas personas siguen sintiéndose vacías incluso después de conseguir todo lo que querían, porque el éxito sin propósito sigue dejando vacío el corazón. Y esta generación necesita entender algo urgentemente. La plenitud no se encuentra en tener más, sino en vivir conectados con aquel que nos creó. Cuando una persona descubre su propósito divino, comienza a cambiar su manera de relacionarse con los demás. Ya no ama desde desesperación, ama desde identidad. Ya no busca ser salvada emocionalmente por alguien. Ahora entiende que solo Dios puede ocupar el centro del alma, y esto transforma completamente la vida emocional. Porque una persona llena espiritualmente deja de mendigar amor donde no existe. Comienza a poner límites, comienza a respetarse, comienza a discernir qué relaciones edifican y cuáles destruyen. Y aquí está algo importante: el propósito también protege. Porque cuando sabes quién eres, dejas de aceptar cualquier cosa por miedo a quedarte solo. Muchos terminan en relaciones destructivas porque tienen más miedo a la soledad que al sufrimiento. Pero Dios no quiere que vivas atrapado emocionalmente. Quiere que aprendas a caminar con dignidad espiritual. 1 Pedro 2:9 dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa». Mira cómo Dios te ve: escogido, llamado, apartado. No eres un error emocional, no eres un accidente, no eres alguien destinado a vivir vacío para siempre. Hay propósito sobre tu vida. Y cuando finalmente comienzas a creer eso, la manera en que enfrentas el dolor cambia completamente. El enemigo trabaja constantemente intentando desconectar a las personas de su propósito, porque una persona sin propósito es más vulnerable, más fácil de manipular, más fácil de distraer, más fácil de destruir emocionalmente. Por eso, vivimos en tiempos donde tantos están confundidos sobre quiénes son realmente. La identidad espiritual está siendo reemplazada por etiquetas temporales. Pero Dios jamás diseñó tu identidad basándose en tus heridas. Tu pasado no define tu destino. Tus errores no cancelan tu llamado. Tus fracasos no destruyen el propósito de Dios. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Todavía hay esperanza para tu vida. Aunque hayas llorado, aunque hayas caído, aunque te hayas sentido vacío por años, Dios sigue escribiendo tu historia. Isaías 61:3 declara algo impresionante: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Gloria en lugar de ceniza, eso hace Dios. Toma corazones rotos y los transforma en testimonios vivos. Toma temporadas oscuras y las convierte en plataformas de propósito. Porque Dios no desperdicia el dolor de aquellos que ponen su vida en sus manos.
Tal vez durante mucho tiempo pensaste que necesitabas que alguien llegara para sentirte completo, pero ahora comienzas a entender algo más profundo. La verdadera plenitud nace cuando Dios ocupa el lugar correcto en el corazón. Y esto cambia absolutamente todo, porque cuando Dios se convierte en tu fuente, las personas dejan de ser ídolos emocionales. Ahora puedes amar sin depender, puedes dar sin perderte, puedes acompañar sin destruirte. Qué diferente sería esta generación si aprendiera esto. ¿Cuántas relaciones sanarían? ¿Cuántos corazones dejarían de romperse innecesariamente? Porque muchas veces el problema no es la falta de amor, sino la falta de identidad espiritual. Y aquí aparece una de las mayores libertades del alma. Entender que tu valor ya fue definido por Dios, no por tus seguidores, no por una relación, no por el rechazo de alguien, no por tu pasado. Dios ya decidió que eras valioso antes de que el mundo opinara sobre ti. Y cuando esa verdad entra al corazón, el vacío comienza a desaparecer, porque el alma finalmente encuentra dirección. Quizá hoy este mensaje llegó a ti en el momento exacto, porque estabas cansado emocionalmente, porque sentías un vacío difícil de explicar, porque llevabas demasiado tiempo intentando llenarte con personas, distracciones o emociones pasajeras. Pero ahora entiendes algo importante. El vacío emocional no siempre significa que te falta alguien. Muchas veces significa que te falta conexión con tu propósito divino. Jeremías 29:11 sigue siendo una promesa viva. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sigue pensando en tu futuro. Sigue creyendo en el propósito que puso dentro de ti. Sigue llamándote incluso en medio de tus heridas. Y quizás hoy sea el comienzo de una nueva etapa. No una vida perfecta, pero sí una vida con dirección, con identidad, con propósito. Porque cuando el alma vuelve a Dios, el vacío deja de gobernar el corazón. Y justamente aquí comienza el cierre más importante de esta historia. Porque ahora debemos hablar de cómo mantener viva esa conexión con Dios en medio de un mundo que constantemente intenta vaciarnos otra vez. Mantener viva la conexión con Dios en un mundo lleno de distracciones es una batalla diaria. Porque el mundo constantemente intenta llenar nuestra mente de ruido. Ruido emocional, ruido digital, ruido mental. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el corazón comienza a vaciarse otra vez. Por eso tantas personas tienen momentos donde sienten paz en Dios, pero después vuelven a sentirse perdidas. No porque Dios se haya alejado, sino porque comenzaron a desconectarse espiritualmente. La relación con Dios no puede sobrevivir solamente con emociones pasajeras. Necesita profundidad, necesita intimidad, necesita tiempo. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma también necesita ser alimentada. Y aquí está una de las verdades más importantes de la vida espiritual. Lo que alimentas, crece. Si alimentas ansiedad, crecerá el miedo. Si alimentas heridas, crecerá el resentimiento. Si alimentas distracciones, crecerá el vacío. Pero si alimentas tu espíritu, crecerá la paz. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué poderosa declaración! Porque hay personas alimentando su cuerpo todos los días, pero tienen el alma completamente debilitada. Y cuando el alma está débil, cualquier problema parece destruirnos, cualquier rechazo nos rompe, cualquier pérdida nos hunde, cualquier decepción nos paraliza. Pero cuando una persona fortalece su vida espiritual, desarrolla una paz que el mundo no puede comprender. No significa que no tendrá problemas. Significa que los problemas ya no tendrán el poder de destruir completamente su interior. Y quizás hoy Dios está llamándote a eso, a dejar de sobrevivir emocionalmente y comenzar a fortalecerte espiritualmente. Porque el propósito no se mantiene vivo accidentalmente, se cultiva diariamente, en oración, en silencio, en obediencia, en intimidad con Dios.
Y aunque el mundo te diga que necesitas más entretenimiento para ser feliz, tu alma sigue necesitando algo eterno. Hay algo hermoso que sucede cuando una persona finalmente entiende su propósito divino. Deja de correr desesperadamente detrás de todo. Ya no busca llenar vacíos con relaciones rápidas. Ya no vive dependiendo de aprobación constante. Ya no necesita demostrarle al mundo cuánto vale, porque ahora sabe quién es delante de Dios, y esa identidad trae descanso. Uno de los mayores milagros espirituales no es solamente que Dios sane heridas, sino que transforma completamente la manera en que vemos la vida. Lo que antes te destruía, ahora te fortalece. Lo que antes te hacía sentir insuficiente, ahora te impulsa a crecer. Lo que antes parecía el final, ahora se convierte en parte del testimonio, porque Dios tiene la capacidad de convertir el dolor en propósito. Y quizás algún día ayudarás a otros precisamente en el área donde tú también sufriste, porque las heridas sanadas muchas veces se convierten en instrumentos de esperanza para otros corazones. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mira qué impresionante. Dios no desperdicia tu proceso. Las lágrimas que derramaste, las noches difíciles, las batallas emocionales, todo puede convertirse en una herramienta para llevar luz a alguien más. Por eso no te rindas. Aunque hoy todavía estés sanando, aunque aún existan momentos de vacío, aunque el proceso sea lento, Dios sigue trabajando dentro de ti. Y mientras el mundo intenta convencerte de que necesitas personas para sentirte completo, Dios sigue recordándote que la verdadera plenitud nace cuando el alma encuentra su propósito en Él. Porque al final, ninguna relación humana puede sustituir la paz que proviene de caminar con Dios. Y cuando entiendes eso, el corazón finalmente deja de buscar desesperadamente lo que solo el cielo puede darle. Hoy aprendimos algo profundamente importante. El vacío emocional no se llena con personas, se llena con propósito divino. Las personas pueden acompañarte, pueden amarte, pueden bendecir ciertas etapas de tu vida, pero solo Dios puede llenar completamente el alma, porque fuimos creados para algo más grande que simplemente sobrevivir emocionalmente. Fuimos creados para caminar con propósito, con identidad, con dirección espiritual. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y quizá hoy necesitabas escuchar exactamente eso. Dios todavía tiene planes contigo. Aunque hayas pasado por rechazo, aunque hayas vivido momentos de soledad, aunque el vacío haya sido parte de tu historia durante mucho tiempo, tu historia aún no termina. Dios todavía puede restaurar tu corazón, todavía puede darte propósito, todavía puede transformar tus heridas en un testimonio poderoso. Y si este mensaje habló a tu vida, escribe en los comentarios, mi vacío será llenado por el propósito de Dios. Quiero leerte y orar por cada persona que está pasando una batalla emocional en silencio. Y si este video bendijo tu corazón, ayúdanos a seguir llevando mensajes de fe, esperanza y transformación espiritual a más personas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes que pueden fortalecer tu vida espiritual y emocional. Comparte este video con alguien que hoy esté luchando con soledad, ansiedad o vacío emocional. Déjame su nombre para tenerlo en oración, porque quizá una sola palabra de Dios puede cambiar completamente una vida. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda siempre esto. Cuando Dios ocupa el centro del corazón, el alma finalmente encuentra paz. Nos vemos en el próximo video.